Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles 13 de febrero y yo los invito para que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y atiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Qué alegría es para nosotros poder escuchar día a día la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra de Dios que va transformando nuestro corazón, que va transformando nuestro ser. Para hoy miércoles 13 de febrero, encontramos una parte del Evangelio de San Marcos hermosa, que nos habla a nosotros sobre la doctrina de lo puro y de lo impuro. Dice el evangelista que llamó Jesús otra vez a la gente y les dijo: escúchenme y atiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Qué bonito esto. Nada de lo que entra al hombre lo hace impuro. Ayer escuchábamos esa discusión que había entre las tradiciones de los judíos, los escribas, los fariseos, estaban peleando con el Señor Jesús porque los discípulos comían sin lavarse las manos y entonces ellos ya consideraban impuros, entre otras cosas, a los que hacían esto. También consideraban impuros a otras personas. Vemos la mujer hemorroísa, aquellos que tenían contacto con sangre eran impuros. Vemos aquellos que estaban enfermos físicamente eran impuros. Aquellos que estaban endemoniados eran impuros. Aquellos que trabajaban con muertos eran impuros. Y habían muchas leyes de impureza para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor dice en esta doctrina sobre lo puro y lo impuro: nada de lo que entra en el hombre hace impuro al hombre. Quiere decir, y lo dice el evangelista, de esta forma el Señor estaba diciendo que los alimentos no hacen impuro a nadie, sino que hay otra cosa más aún que hace impuro al hombre. ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Dice el Señor que lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón. Y esto que el Señor estaba diciendo no lo lograban entender ni los mismos discípulos. Dice el versículo 17, Marcos 7, 17. Y cuando apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo:
con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Y dice el evangelista como explicación: así declaraba puros todos los alimentos. Esto le costó entenderlo a los apóstoles. Si ustedes van a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, cuando San Pedro está orando en la casa de un romano, Pedro tiene una visión muy bonita. Es en casa de un centurión romano. Es allí en Jope. Hoy en día es como por el lado de Tel Aviv, en Israel. Y tiene una visión en la casa de Cornelio, donde bajaba como una forma de lienzo con muchos animales y una voz que le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Hechos 10:14. Y Pedro le replicó: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. Y la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames profano ni lo llames impuro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 15 en adelante. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente aquella cosa fue elevada otra vez hacia el cielo. Pedro estaba perplejo, no podía llegar a interpretar esta visión hasta que vinieron a llamarlo para que fuera a casa de Cornelio y para que entrara en la casa de este hombre que era un hombre pagano y que este hombre recibiera el Espíritu Santo. Y cuando este hombre recibe el Espíritu Santo, San Pedro dice: ahora sí entiendo esa visión. También el Espíritu Santo es para los paganos. Pero entender esto les costó muchísimo. Y lo tuvieron que entender bajo la luz del Espíritu Santo, porque las tradiciones de los judíos estaban tan arraigadas que hasta olvidaban las mismas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso explica el evangelista Marcos: así declara puros todos los alimentos. Y les decía: lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? ¿Qué es lo que sale de esto que se llama corazón? Que en hebreo es el lev, es decir, el centro o la totalidad del conocimiento humano. ¿Qué es lo que sale de dentro? Lo que sale de dentro del corazón del hombre son las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, el libertinaje, la envidia, la injuria, la insolencia, la insensatez. Todas estas perversidades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Esto es lo que contamina al hombre, no lo que entra, no lo que entra, sino lo que sale del corazón. Es decir, San Pablo lo va a decir en la carta o la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19. San Pablo habla las obras de la carne y dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinajes, idolatrías, hechicerías, odio, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilones y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo. Y dice San Pablo: como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Lo que sale del hombre. Por eso nosotros debemos transformar, hermanos, estas obras, y que estas obras de la carne ya no sigan dando en nosotros problemas, sino que nos dejemos transformar por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entregarle al Señor todo esto
que hemos vivido durante tantos años para que el Señor venga y derrame su espíritu y se cumpla en nosotros la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y estamos aquí como en una dicotomía, como en una pelea, las obras de la carne versus los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son las que contaminan al hombre. Los frutos del Espíritu son aquellos que fortalecen al hombre. Nosotros, usted que me ve, mi hermano y mi hermana, usted que me escucha, ¿qué está viviendo? ¿Está viviendo usted en el Espíritu o en la carne? Acordémonos lo que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles en el Evangelio de San Mateo, cuando está en el huerto y entonces van, el Señor los encuentra dormidos y le dicen, oren y velen para que no caigan en tentación, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y la carne da sus obras. La carne, aunque San Pablo no lo dice, la carne también da sus frutos. El Señor lo está diciendo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los que contaminan al hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros de vivir las obras de la carne. Al contrario, debemos entregarnos nosotros a nuestro Señor. Debemos entregarnos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, entregarle toda nuestra vida, decirle al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón, renunciar a las obras de la carne, del mundo y del diablo y aceptarlo a Él como el Señor, como el Salvador. Como dice Efesios 4:13, crecer a la altura del hombre perfecto para que, como dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, en cambio, dar los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio de sí, y contra tales cosas no hay ley. Ahí es donde nosotros verdaderamente vamos a saber en esta balanza hacia dónde nos estamos inclinando, hacia la carne o hacia Dios, hacia lo impuro o hacia lo puro. Lo impuro no es lo que entra, lo impuro es lo que sale. Por esa razón tenemos que abrirle el corazón a Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestro corazón, que renueve nuestro ser interno. Tenemos que pedirle al Señor que renueve toda nuestra vida, que nosotros podamos convertirnos, que nosotros podamos cambiar, que si nosotros estamos viviendo entre todos estos males, estas intenciones malas, si estamos viviendo en fornicación, diría San Pablo, por allá en los Efesios capítulo 4, versículo 28 en adelante, el que estaba fornicando no fornique, el que roba no robe, el que asesina no asesine, el que adultere ya no adultere, el que es avaro ya no lo sea, el que comete maldad ya no lo haga, el que comete fraude déjelo de hacer, el que comete libertinaje sométase a Cristo, el que es envidioso tenga misericordia, el que es injusto tenga justicia, el que es insolente pida la paz, el que es insensato entréguele su vida a Jesús. Claro que sí. San Pablo lo dice en Efesios, no lo dice como lo estoy diciendo yo, lo dice de otra manera, pero lo dice. Efesios en el capítulo 4. San Pablo lo dice de una manera muy, pero muy hermosa. Dice, el que roba, deje de robar. El que comete el mal, deje de hacer. El 28, el que roba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. ¿Qué nos está hablando a nosotros la Sagrada Escritura? ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor Jesucristo? Que nos dejemos transformar por Él. Acuérdese lo que el Señor dijo en San Juan, capítulo 15, versículo 5. Hoy estoy un poco biblista, perdónenme, pero el Señor está poniendo Biblia. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice el Señor, yo soy la vid, ustedes
los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Queremos transformarnos, queremos convertirnos, queremos pasar de las obras de la carne a los frutos del Espíritu, queremos pasar de lo impuro a lo puro, queremos transformar nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestra vida, nuestro corazón. Tenemos que hacerlos, pero tomados, pegados, agarrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como aquella mujer impura, la hemorroísa, que se acerca y se agarra del borde del manto del Señor. Como aquel leproso impuro que se bota de rodillas delante del Señor. Como todos los enfermos endemoniados que corrían a los pies de Jesús. Así lo tenemos que hacer nosotros. Usted, mi hermano y mi hermana que me está viendo, usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, debe correr a los pies de Cristo. Debe correr al sacramento de la reconciliación. Vaya y entréguele al Señor a través del sacerdote la impureza, el pecado que lo está separando de Dios. Romanos 3:23 lo dijo, o lo dice: todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: y el pago del pecado es la muerte. Usted y yo que hemos cometido pecados y que somos unos pecadores, debemos botarnos a los pies de Cristo en el sacerdote para ser perdonados. Y debemos alimentarnos de Jesús en la Eucaristía para ser transformados, porque como dijo Santa Teresa de Ávila, entre más Dios como, más de Dios soy. Entre más Dios como, más de Dios soy. Tenemos que entregarle al Señor nuestra vileza, nuestro pecado, de entregarle al Señor esta deficiencia para que el Señor nos llene de su Santo Espíritu, porque Dios quita para dar. Si Dios te quita el pecado, es para darte la gracia. Dios te quita la muerte para darte la vida. Dios te quita la enfermedad para darte la salud. Dios reprende al demonio para darte libertad. Dios te saca de la ruina para darte prosperidad. Dios te saca de los deseos de la carne para que vivas la vida del Espíritu. Y esto tenemos que hacerlo a través del corazón de la Inmaculada, de la siempre Virgen María, aquella que no conoció mancha, aquella que no fue presa ni del mundo, ni la carne, ni del diablo, porque no hubo en ella pecado, no hubo en ella nada que la oscureciera, ni que la volviera gris, ni que la pusiera triste. Ella la siempre alegre, ella la Inmaculada, ella la Virgen María, ella que es refugio de pecadores, ella que es Madre de Misericordia, ella que es perpetuo socorro, ella que es nuestra Madre. A ella debemos ir y debemos pedirle a la Virgen: Madre, estoy cansado de vivir una vida según la carne, hoy quiero vivir una vida según el Espíritu. Tómame de la mano y preséntame a Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, ahora yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 37, versículos 39 y 40. La salvación del honrado viene de Yahvé. Él es tu refugio en tiempo de angustia. Yahvé lo ayuda y lo libera. Él lo libera del malvado, lo salva porque se acoge a él. Oremos. Jesús, guía mi vida para que sea siempre digna de Dios y no salga de mi corazón todas las impurezas que desagradan al Padre Celestial. Señor Jesús, cuídame también para ser digno de la amistad y de la misericordia de Dios. Hazlo, te lo pedimos, a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hemos llegado al final de este programa para hoy, miércoles 13 de febrero. Qué alegría tan grande es para nosotros poder meditar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio, día a día. Porque esa palabra que llega a nuestro oído baja a nuestro corazón para que podamos dar frutos y frutos en abundancia. Romanos 10:17 lo dice: la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Me siento muy feliz, muy contento de tantos testimonios que han llegado. Hoy me escribieron 3 personas allá al WhatsApp, que a veces queda un poco difícil responderle a todo mundo por las ocupaciones pastorales,
Alcanzar a leer 3 mensajes de los muchos que habían y 3 personas me decían, Padre, nos hemos acercado más al Señor. Una persona me decía, mi hermana preparó una excelente confesión de tanto escuchar la buena nueva, Padre. Otra me decía, Padre, mi papá abrazó la fe católica. Otra persona me decía, Padre, Dios ha sanado mi corazón. Dios ha sanado interiormente mi vida por escuchar la palabra. Y qué bendición es escuchar esos testimonios. Yo quiero animarlos a todos ustedes para que me ayuden a evangelizar este mundo que tanto lo necesitan. Y algunos dirán, Padre, ¿yo cómo puedo hacer para ayudarle? A través de 2 maneras. La primera manera es suscríbase a mi canal. Ya vamos rumbo al 1.000.000 de suscriptores. Rumbo al 1.000.000 y necesito de su suscripción para poder cumplir esa meta. ¿Qué tiene que hacer? 5 pasos. Primero, suscríbase. Segundo, reproduzca el video. Tercero, dele me gusta. Cuarto, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosa que quiero recordarles y que les he venido recordándole desde hace tiempo atrás es la campaña que se llama $1 para la evangelización. Hermanos, Dios puso en mi corazón grabar una película católica, una película de evangelización, donde muchas personas a través del cine van a tener un encuentro íntimo y personal con Jesús. Y para poder grabar esta película hemos iniciado una campaña que se llama $1 para la evangelización. ¿Y qué tiene que hacer usted? Hermano, si le nace en su corazón, escúcheme, $1 en su vida, dóneme $1 en su vida. No le estoy diciendo ni diario, ni semanal, ni mensual, ni cada año, una vez en su vida. Usted que está suscrito a este canal, dóneme por favor $1 en su vida. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de PayPal o a través de la cuenta bancaria que tenemos en Colombia o en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí en la descripción del video aparecen toda la manera en que usted nos puede ayudar, nos puede impulsar para que este sueño que Dios ha puesto se haga una realidad. Y mis hermanos, para terminar, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.